De vuelta entonces. También tenés suerte. Bueno, entonces, decíamos que las técnicas proyectivas son muy empleadas en los procesos de orientación vocacional en la modalidad clínica. Estas técnicas pueden usarse tanto de manera individual como grupal. Y una cuestión muy importante con respecto a ellas es que se basan en la teoría psicoanalítica y en los fenómenos de la proyección. ¿Qué sería esto de la proyección? Es la percepción y la interpretación que es altamente subjetiva, que el sujeto realiza con respecto al estímulo que se le presenta. Fíjense que acá habla de estímulos poco estructurados. Ahora cuando dejemos de compartir les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero serían, por ejemplo, láminas donde se presentan situaciones pero que no están exactamente pautadas. Si bien los estímulos son poco estructurados, las consignas que se dan están estandarizadas y es importante que a la hora de dar una consigna para que el consultante realice una técnica proyectiva, esta consigna sea respetada. O sea que no la podemos decir más o menos como nos parece, tenemos que decirla como está propuesta. ¿Qué les parece a ustedes con respecto a las respuestas? Que dice respuestas libres. ¿Qué querrá decir esto? Que dependen del sujeto. Que depende del sujeto. Algo más escuché por ahí. Que no hay respuestas que estén bien o mal. Exacto, muy bien. No hay respuestas que sean correctas o incorrectas. Y lo más relevante de estas técnicas proyectivas es que nos permiten conocer el mundo psíquico de quien responde, ¿sí? Nos revelan aspectos de la subjetividad de este consultante con el que estamos trabajando. Es muy importante tener en cuenta que tanto las técnicas proyectivas como las técnicas psicométricas, que ahora a continuación vamos a hablar de ellas, tienen que ser administradas por profesionales que estén habilitados, ¿sí? Y también es muy importante en este sentido, si pensáramos en las normas éticas, ¿qué norma les parece o qué aspecto habría que tener muy en cuenta a la hora de aplicar o administrar una técnica? El secreto profesional. Eso es con respecto a lo que el consultante nos devuelve. Muy bien, ¿qué más? Anímense. En cuanto a la ética, Sí. Puede ser que yo la escuché una vez y la administro. No. ¿Qué necesito hacer para poder administrar una técnica, para poder analizarla, para poder pensar si esa es la técnica que es más beneficiosa para este consultante, para este proceso? Y conocer bien la técnica, Bien, capaz practicar también. ¿y cómo se llama? ¿Qué palabrita le podríamos poner a esa norma ética que tiene que ver con conocer de nuestro... Información. estar habilitados, Sí. capacitados. Eso, capacitación, la formación, ¿sí? Muy bien, tenemos que saber de lo que hacemos, tenemos que tener formación suficiente para esto. Perfecto. Y también acá hay otra palabrita que nosotros vimos cuando hablamos de normas éticas, que ustedes leyeron y trabajaron, que tiene que ver con es un tipo de capacitación que contribuye a la formación del profesional que tiene menos experiencia por parte de un profesional que tiene más experiencia. Supervisión. Exacto, muy bien. Que es una instancia de aprendizaje, ¿no? En la medida que uno va avanzando en el ejercicio profesional, eso se va haciendo como más fluido. Y yo cuando pensaba en esto, cuando leía este texto, recordaba y pensaba también un poquito en
muchas veces, digamos, la importancia de la formación. Nosotros tenemos que saber desde la teoría para qué sirve cada técnica, en qué, digamos, qué evalúa o qué nos permite indagar, pero a veces pasa que también cuando estamos en la clínica, los sujetos con los que trabajamos no siempre, ¿vieron que uno dice a veces es de libro? O sea que todo lo que ese sujeto hace está escrito tal cual, dices, este es de libro. Pero a veces pasa que, o muchas veces pasa que la gente no es de libro. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a qué ocurre ahí, porque también desde ese lugar es una forma de ir pudiendo articular la práctica con la teoría. Nuestra práctica tiene que estar sustentada en la teoría, pero no tiene que cerrarse en eso. ¿Se entiende lo que digo? Hola. Sí, sí. Sí. Yo tengo que conocer y saber de lo que hago y por qué lo hago. Pero también tengo que estar abierto a no esperar que el otro responda lo que yo pienso que va a responder o que tendría que responder. Por eso también las instancias de supervisión son instancias muy importantes de aprendizaje. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Y otra cosa muy importante es que a la hora de analizar e interpretar todas las respuestas proyectivas que estos sujetos con los que estamos trabajando hacen, es importante relacionar esa información, teniendo en cuenta la base teórica, que dijimos que estas técnicas proyectivas se sustentan en el psicoanálisis, y también la psicopatología. Pero sobre todo, tenemos que ver o tener en cuenta la historia del sujeto que responde y el momento del proceso en el que está. ¿Sí? Ahora, con respecto a las técnicas proyectivas, Marina Müller las agrupa en 3 categorías. Las gráfico-verbales. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo Sí, hacer una por pregunta? supuesto. Sí. Que, suponete si el consultante está haciendo psicoanálisis, Sí. nosotros nos pondríamos en esta instancia, sería adecuado ponernos en contacto y como para, digamos, para tener una idea Ay, se me cortó un poquito. más certera de tu propio análisis, ¿no? En realidad, ¿te acordás que Marina Müller habla de la entrevista focalizada? ¿Se Me escucha? corta. A mí se me corta. Marina Müller habla de la entrevista focalizada. ¿Sí? Entonces, en un proceso de orientación vocacional, nuestra entrevista, digamos, nuestra intervención va a estar enfocada a lo que es la orientación. Lichi, ¿Están todos con la cámara apagada? ¿O No, soy no. Yo te veo, ahora yo los veo yo? ahora. Yo no veo a nadie. Bueno, No, hay algunos que estamos con ¿Vos cámara los y ves? otros Yo no, no veo pero a nadie. Lichi, ¿me sí, yo escuchás? veo. No, evidentemente me está fallando mucho la red a mí. Me dicen, A me han vos dicho de igualmente antes, te su veo red es muy súper bien. bajo. Lichi, Entonces yo me ¿escuchaste voy a lo que apagar a ver hablábamos si los veo a ustedes. ¿escuchaste lo que decía de la entrevista focalizada? Entonces, puede ocurrir que un sujeto que está haciendo análisis venga o participe de un proceso de orientación porque su foco está puesto en esa búsqueda, ¿sí? O puede también pasar que un sujeto venga a un proceso de orientación y aparezcan otras cuestiones, suponiendo que este sujeto no esté en un análisis o en una terapia. Entonces uno ahí verá en qué medida esto interfiere con el proceso o no. Y también en base a eso verá cómo continuar. A veces, al finalizar un proceso, uno puede hacer una derivación a una consulta psicológica. O también puede ocurrir que en el proceso donde el foco está puesto en la elección vocacional o básicamente en la elección de una carrera,
aparezcan aspectos subjetivos que comprometen esta situación, que uno, depende cómo se plantee la situación, por ahí podrá tomarlos en ese momento, porque tampoco es que porque nosotros estamos haciendo un proceso de orientación vocacional, le vamos a decir, no, de esto acá no vamos a hablar, o no, lo tomamos y tratamos de encauzarlo, probablemente para otro espacio. ¿Se entiende esto? ¿Responde a tu pregunta? Bueno. No sé si Sí, Mica... pero la respuesta sería que yo no me pongo en contacto nunca, yo en la consulta de vocacional solamente indago yo con los recursos que tengo para este área, para esta especialidad, y nunca me pongo en contacto con su terapeuta si estuviera haciendo psicoanálisis. Mira, yo te digo desde mi experiencia, eso es muy como personal, te diría, o depende mucho del profesional y de la situación, porque suponete, si vos estás trabajando en un proceso de orientación vocacional con un joven que tiene una discapacidad, por ahí es bueno o es necesario que te comuniques. ¿Se entiende? Por ahí con otra persona, por ejemplo, yo he recibido consultas de jóvenes que venían a hacer orientación vocacional que los derivaba su terapeuta. Claro. ¿Entendés? Depende mucho del caso particular. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. Sí, nunca, no me animaría a decir que nunca nos comunicamos. La verdad que eso, digamos, se evalúa en el caso por caso, digamos, digamos, no sería lo más habitual, pero puede ser que algún consultante o alguna consulta requiera que hagamos una interconsulta y nos comuniquemos. La verdad que esto digamos, como que va en la flexibilidad del encuadre también, ¿no? Pero y yo lo diría, vamos viendo. Sí, lo que no hacemos es comunicarnos sin que tal vez lo sepa el consultante. no, claro, eso no. Claro. O incluso con los padres. Esto también tiene que ver con lo artesanal de cada proceso. Cada proceso uno debería pensarlo como único, ya sea que sea individual o grupal. Ningún proceso individual va a ser igual para todos los sujetos que me consultan, ni para todos los grupos con los que trabajo. Puede haber cosas similares, pero seguramente cada uno va a ser distinto, porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que va trayendo cada uno de estos sujetos, ¿sí? Y viste que yo recién decía que nosotros analizamos e interpretamos, relacionamos toda la información con lo que pasa en ese momento y con la historia de esa persona. ¿Se entiende? Bueno, dentro de las técnicas proyectivas, así como a grandes rasgos, Marina Müller las agrupa en gráfico-verbales, que podrían ser, digamos, cualquier técnica que implique dibujar, y después estas técnicas van a tener siempre un relato, ¿sí? Estas dos que yo les estoy mostrando, fíjense, esta que suavecito que está el trazo del dibujo. Todas las técnicas gráficas, por lo general después tienen como una explicación, o escribir una historia, ponerle un título, va a depender, como decíamos antes, de las consignas. Las consignas están estructuradas. ¿Vos estás compartiendo pantalla, Lu? No, ahora no. No, las está mostrando ella. Sí. Igual es anecdótico. Está bien, estoy a ciegas, perdón, no hablo más. Ahora comparto. No, estas técnicas son dos ejemplos de visión futuro, ¿sí? Tiene una consigna que tiene que ser expresada, digamos, como está estandarizada la consigna, y después, bueno, el sujeto dibuja, después le pedimos que al personaje que dibujó le ponga nombre y edad, y que haga un relato de la situación que está representando. Estas son las gráfico-verbales. Después tenemos las que ella denomina verbales, o sea que es donde solo aparece la palabra. Esas pueden ser escritas u orales. Por ejemplo, este es un ejemplo de frases incompletas. ¿Sí? Por ejemplo, en una de estas técnicas después ustedes las van a ir viendo en el próximo cuatrimestre. Por ejemplo, este sujeto
a esta frase contestó, dice, pienso que cuando sea mayor podré, completa, seguir como hasta ahora, pero mejor. Y en cambio esta otra persona dice, pienso que cuando sea mayor podré independizarme de mis padres y poder hacer todo por mí misma. Fíjense como si tuviésemos que decir cuál de las dos respuestas es correcta, ¿qué dirían? Las dos. ¿Cómo? Ninguna. Las dos. Ninguna, las dos. Habíamos dicho que las respuestas no estaban estipuladas cuál uno espera, ¿sí? Lo llamativo es que en esta técnica yo siempre les pido después que marquen, son 25 frases, se llama frases incompletas, tienen que completarla con lo que se les ocurra, que tenga sentido por supuesto, y después les pido que marquen las que más les hayan llamado la atención. Y justo viendo ahora veo que los dos marcaron la misma, esta que les leí. Bueno, entonces teníamos las gráficas, las verbales, y por último tenemos... Esperen que se las quiero mostrar acá. ¿Ven? No se ve. A ver, esperen. Ponele un poquito más sobre la cámara. Ahí. Bueno, estas serían verbales con estímulos visual. Yo acá se las muestro en el celular porque no las tengo en este lugar. Acá las láminas son una serie de láminas. Fíjense cómo no están claramente definidas las imágenes, son bien proyectivas. Nos van a dar lugar a que el sujeto exprese su mundo psíquico a través de lo que perciben estas imágenes, a través de la proyección. ¿Sí? Estas serían verbales con estímulo visual. Yo le muestro la lámina, que son unas tarjetas, y veo qué responde. Nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar las técnicas que vamos a utilizar, para qué las usaríamos, por qué las usaríamos, en el marco del proceso que estamos haciendo. ¿Se entiende? Bueno. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Alguna pregunta con respecto a las técnicas proyectivas? Bueno, entonces seguimos un poquito. Antes de seguir. No, seguimos. Por otro lado tenemos las técnicas psicométricas. Estas técnicas son técnicas que están sistematizadas y comparan las respuestas de gran número de sujetos ante situaciones que no cambian. A esa respuesta se le asigna un puntaje, ¿sí? Y esos puntajes se agrupan en cuadros que nos permiten tener idea de cómo se desempeñan los distintos grupos y nos dan un resultado que sería normativo, sería lo que nosotros conocemos como baremos. Ahora, con respecto a estas técnicas psicométricas, lo que tenemos que tener en cuenta es qué se quiere medir y si eso que se quiere medir realmente puede ser medido. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se pueden utilizar estas técnicas psicométricas en la modalidad clínica? ¿Qué les parece? A mí me parece que no. ¿Quién me dijo No, que no? Yo. Lichi dice que no. ¿Alguien Sí, más para que...? mí ¿Quién sí, dijo que sí sí? se pueden usar. Fabiana, no, Julieta dice que sí. Bien. Bueno, fíjense,
Recién hablábamos de lo estandarizado de la técnica. Esto sería un baremo. ¿Llegan a verlo? Es una serie de números que me indica si el sujeto tiene tal cantidad de respuestas correctas, tiene este número, y en base a eso yo puedo tener una idea de cómo está con respecto a la media. Esta es una técnica que se llama CABIT, que es sirve para hacer un screening de inteligencia, ¿sí? Tiene como dos partes, una de la inteligencia cristalizada, que tiene que ver con los conocimientos adquiridos, y otra de la inteligencia fluida, que me permite conocer si la persona puede, así como a grandes rasgos, resolver situaciones nuevas. Miren esto, habilítense los micrófonos. ¿Cómo nombrarían a esto? Abrochadora. Abrochadora. Muy bien. Engrampadora. Bien. ¿Cómo nombrarían a esto? Prismático. O binocular. Largavista. Bueno, yo les cuento rápidamente a modo de ejemplo. De acuerdo a esta técnica, la palabra correcta para esta imagen, ¿sí?, es grampadora. O sea que si nosotros pensamos que es o decimos que es una abrochadora, para esta técnica nuestra respuesta sería incorrecta, porque habíamos dicho que está estandarizado en la respuesta que se espera, ¿sí? ¿Y qué les cuento? Que esto, ¿sí?, la respuesta que se espera es prismático o catalejo. Entonces ahí tendríamos, fíjense, 2 puntitos menos en nuestra evaluación, ¿sí? Por eso es muy importante con las técnicas psicométricas, cuando uno utiliza el resultado, ser cuidadoso, porque los baremos muchas veces están hechos en base a poblaciones que son de otros lugares. Por ejemplo, esta es una técnica que viene de España. Entonces, tal vez, Lichi, habilitate el micrófono. Tal vez algunas palabras no son las mismas, y eso no quiere decir que nosotros no llamemos a eso abrochadora. O, por ejemplo, las diferencias culturales o educacionales o sociales hace que haya cambios en las respuestas y en los puntajes que se esperan. Por ejemplo, si uno piensa dentro de nuestro territorio nacional, no es lo mismo un niñito de 10 años que vive en la ciudad de Buenos Aires que un niñito de 10 años que vive en un pueblito de Jujuy. Entonces, por eso los baremos tienen que estar adecuados a cada región. ¿Sí? Bien. Incluso también la época. Exactamente. Van quedando un poquito añejos. Si conocen el WISC o el WISE, si lo han visto en técnicas, es una técnica que lleva un montón de revisiones, porque claro, hay muchos estímulos, muchas cosas que se presentan que van quedando en el olvido para las personas de estas épocas. Sí, una cosa importante con respecto al WISE es que es la técnica que se utiliza para que las personas con discapacidad accedan al certificado. Se les pide el WISE, exactamente porque es una técnica que mide, bueno, tiene distintas escalas y se miden distintos ítems. Antes de ir finalizando con lo de las técnicas psicométricas, algo muy importante es que las técnicas psicométricas sí pueden ser utilizadas en la modalidad clínica. Ahora, Marina Müller va a decir que hay digamos, que la experiencia del orientador en la clínica lo va a llevar a que pueda hacer determinadas evaluaciones en el sentido, bueno, de conocer la información, de acceder a la información que le permitiría acceder una técnica psicométrica, por ejemplo, los cuestionarios de personalidad o de intereses, de otras maneras. Pero que si uno considera que esas técnicas van a aportar al proceso, como decíamos antes, conociendo de qué se trata la técnica y con la experiencia de saber utilizarlas, esas técnicas pueden ser incluidas, ¿sí?, en una modalidad clínica. Lo importante va a ser cómo la utilicemos. Y ella también va a plantear algo que a mí me parece muy interesante, que es que muchas veces el error en la respuesta va a ser la puerta de acceso para, en
que nos permita acceder a la dificultad o al conflicto que tenga este sujeto con el que estamos trabajando. Entonces, también va a depender mucho, en este caso, nuestra mirada sobre la técnica. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Porque el análisis no tiene que ser solo cuantitativo, tenemos que hacer también un análisis cualitativo. A mí, ¿sabes qué me hace ruido? A ver. A mí lo que me hace ruido es que esto me suena mucho actuarial. Yo todavía no cursé proyectiva, pero tampoco sería una cosa que tendría. Es interesante esto que vos decís. Actuarial, me parece muy en contradicción con, digamos, las teorías que a mí me parece que la cátedra y nosotros querríamos trabajar. Puede ser, pero a veces ocurre que, por ejemplo, hay sujetos que, no sé, personas con discapacidad, donde tener un screening de la inteligencia puede aportar un dato que les permita afrontar después ciertas situaciones, por ejemplo, porque en realidad no es que vamos a usar